Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. En esta oportunidad vamos a conmemorar el 39 aniversario de la fundación del movimiento CLOAC. Para tales efectos, vamos a conversar en primer término con uno de sus agentes primordiales, el poeta Roger Santibáñez, a quien le damos la bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Roger? Muchas gracias, querido Percy. Contento acá y muy agradecido contigo por esta invitación para estar en tu prestigioso programa en esta grata conmemoración de la fundación del movimiento CLOAC. Estamos contentos ambos y todos quizás, pero con el riesgo de parecer frívolos. Me comentabas de que has estado hasta hace unas horas cubriéndote de huracanes y tornados allá en los Estados Unidos. Cierto, hubo una alarma extrema por la cual tienes que meterte al sótano de tu casa porque un tornado estaba pasando por esta zona, acá donde está mi casa, en el sur de Nueva Jersey. Estaba pasando un tornado. Estos tornados, que son, o sea, es un viento que circula, sí, que da vueltas, pero de una manera vertiginosa y súper violenta que destruye todo, ¿eh? Destruye absolutamente todo. Todo se viene abajo. Estos tornados se generan por el huracán. El huracán, después que pasa, deja estos tornados que además traen unos, o sea, el mismo tornado es un viento feroz en círculo que da vueltas, pero además junto con el tornado vienen unos vientos que tumban árboles, casas, levantan autos, etcétera, unos vientos terribles que son producto del huracán que ha habido desde ayer. El huracán Ida. Exactamente, que viene desde la Florida, ¿no? Desde el Caribe. Claro, que afecta siempre al sur más que nada, ¿no? El Golfo de México y todo lo demás. Claro, por eso luego sube, pues luego sube a toda la costa este. Claro, pero un poco más atenuado, creo, ¿no? Exactamente, pero forma tornados, pues. Te decía, el problema. Probablemente es grave. Bueno, que recuerde lo del Mago de Oz, ¿no? Entonces ya, para que se den una idea, siempre es grave. Pero decía, corriendo el riesgo de ser frívolos, porque indudablemente es un desastre, ¿no?, de la naturaleza, causa muchos daños, pero sí, como que se daba la anécdota y la circunstancia casi como para conmemorar la irrupción de Cloaca, por lo menos en el escenario cultural y poético peruano, ¿no? Entonces, corriendo ese riesgo de ser frívolo, bueno, vamos a arrancar ahora entre tornados, huracanes y cloacas, pues. Entonces fue el 30 de agosto, hace 39 años, que estabas en el Boni, según la anécdota que siempre cuentas, ¿no? Tomándote una cervecita y llega Mariela Dreyfus. Sí. Hasta ahí pareciera que fuese una cosa espontánea, pero tú venías participando, pues, en cuanto grupo y colectivo hubo, por lo menos desde mediados de los 70, ¿no? Cuéntanos cómo es que llegan hasta el movimiento cloaca, por favor. Bueno, lo que yo te podría decir es que yo llego a Lima en 1975. El 75 yo me trasladé, ¿no? Viajé de mi tierra natal, que es Piura. Me fui a estudiar a Lima, San Marcos, a la universidad. Me fui a estudiar literatura. Y bueno, en San Marcos conocí a un grupo de poetas jóvenes, ¿no? Principalmente a un joven poeta que era la gran estrella de la poesía joven del momento y que lamentablemente dejó de escribir. Solamente publicó un libro llamado Melibea y otros poemas por el año 78 y después desapareció. Él se llama Luis Alberto Castillo y actualmente pues es poca la gente que lo conoce, ¿no? Solamente la gente que recuerda de esos tiempos, ¿no? Pero Lucho Castillo era, como te digo, el poeta joven de San Marcos, el poeta joven del momento, y en la Católica había otro pata que era el poeta joven de la Católica, llamado Edgar Ojara, que había ganado los Juegos Florales de la Católica, tenía una gran actividad, hacía recitales, publicaba revistas, etc. Entonces, y Lucho Castillo y Edgar Ojara eran amigos. Entonces, digamos que a través de Castillo, yo me vinculo con los jóvenes poetas de la Universidad Católica
y los jóvenes poetas de San Marcos, y todos nos reuníamos en un bar de la Plaza San Francisco, ¿ya? Un bar sin nombre, un bar típico, una cantina de acerrín y todo esto, ¿no? Cuyo dueño era un Nisei, otro personaje típico de las cantinas y estos bares de Lima, ¿no? Un Nisei llamado Yoshi. Entonces, esto era frente a la Plaza San Francisco. ¿Y qué pasa? Que Edgar Ojara decía, muchachos, nos reunimos el sábado a las 3 en Melibea, decía. Eso significaba en ese bar de la Plaza San Francisco. ¿Por qué decía Melibea? Porque Castillo, en esos días, había publicado un hermoso poema que empezaba así: Melibea negada por las palomas de la Plaza San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Melibea, aludiendo a ese poema de Castillo, era la Plaza San Francisco, digamos, ¿no? Y más concretamente, ese bar, donde todos los sábados nos reuníamos convocados por Edgar Ojara, jóvenes poetas de la Católica. Se reunían la Sagrada Familia, nos está comentando. Exactamente, entonces, tú conoces la historia bien, Percy, porque habría que entender ese proceso de la fundación de la Sagrada Familia, ¿no? Claro, o sea, previos a Cloaca. O sea, tú estás muy bien enterado, mi querido Percy, porque de esas reuniones ahí de Melibea, 2 años después nace el grupo La Sagrada Familia, que me tocó fundar con Edgar Ojara justamente, y en el que estuvo Castillo, estuvo Quique Sánchez Hernani, el narrador Niño de Guzmán. Sí, este fue el núcleo que fundó La Sagrada Familia, en el que participaron después otros poetas, como Dalmacia Ruiz Rosas, como Carlos López de Gregori, que es un excelente poeta, y algunos otros. Bueno, creo que estuvo Niño de Guzmán también, ¿no? El narrador. Guillermo Niño de Guzmán, sí, Willy Niño de Guzmán es del grupo fundador. Entonces, con la Sagrada Familia hicimos varias actividades, y después que, digamos, termina la experiencia de la Sagrada Familia, es que hubo, en el año 80, hubo una especie de intento de formar un gran frente cultural llamado la Unión Libre, ¿ya? En el que había gente que había estado en la Sagrada Familia, había gente de Hora Cero, porque Hora Cero se había reagrupado el 77 también. Había gente del taller de artistas plásticos Guayco, había gente de un grupo que hacía cine, etcétera, ¿no? Entonces, en la Unión Libre, digamos que yo estreché mi relación con Jorge Pimentel, que también iba a esas reuniones, porque yo ya lo conocía a Jorge Pimentel, ¿no? Pero en la Unión Libre, digamos que estreché mi relación con él. Y así es como Pimentel, cuando este asunto de la Unión Libre se diluye, o sea, no se llegó a ninguna parte, ¿entiendes? En esas discusiones, entonces la Unión Libre desaparece, pero Pimentel nos invita a mí y a Dalmacia Ruiz Rosas a entrar a Hora Cero segunda fase, digamos, pues, ¿no? O sea, la reagrupación de Hora Cero, del 77 en adelante. Esto ya era el año 80, y así es como yo entro a Hora Cero, ¿ves? Y entonces esa es la época de mi militancia en Hora Cero, que básicamente fue el verano del año 81, cuando organizamos un recital mayor, que así le puso Jorge, recital mayor de Hora Cero, que fue muy importante en ese momento, causó un gran impacto, atrajo bastante gente, y digamos que fue un pequeño hito, ¿no? Ese recital mayor de Hora Cero, que fue en febrero del 81. Y entonces, después de esta experiencia, es que... En una playa de estacionamiento, creo, ¿no? No, era un canchón, parecido a una playa, era un canchón. Era un canchón que estaba dentro de un bar. Roger, antes de que sigamos con este curso, digamos, histórico, habría que apuntar, para los que no son de Lima, que ese bar Melibea, bueno, hasta la fecha con otro nombre sigue pues en esa misma esquina, ¿no? Es un restaurante hasta la fecha, pero eso está a una cuadra del Palacio de Gobierno, del acceso que tiene la PCM, ¿no? Te lo digo para vincularlo con el tema político, porque te iba a preguntar también, la Unión Libre, tengo entendido que era
una especie de movimiento de artistas paralelo a la ARI, o es un dato inexacto. ¿Tú qué percepción tienes de ese proceso? Bueno, hay alguna relación, Es ¿no? decir, Porque a la conflagración de los movimientos de izquierda luego de la constituyente, ¿no? Del 78. Y que por hay, supuesto también fracasó y se deshizo para las elecciones del 80, ¿no? hay alguna relación, Percy, ¿no? Sin duda, hay alguna relación porque nosotros éramos de izquierda y estábamos vinculados de algún modo a los frentes políticos, ¿ya? Por ejemplo, gente de la Sagrada Familia, no como Sagrada Familia, pero individualmente, estaba vinculada a la Unidad Democrático Popular, que fue un frente de izquierda para la constituyente del 78. Igualmente, Hora Cero estaba vinculado al FOSEP, que era otro frente de izquierda para la constituyente, y así por el estilo, ¿no? O sea, había una vinculación, sobre todo de simpatía, ¿no? Porque no era propiamente una vinculación orgánica, vamos a decir, ¿no? O sea, no éramos pues intelectuales orgánicos de estas organizaciones. Éramos simpatizantes, colaboradores, ¿no? Entonces, Hubo pocos sí. militantes. ¿Mm? Eran pocos los que eran militantes. Claro, o sea, nosotros no éramos propiamente militantes, pues éramos simpatizantes de la UDP, del FOSEP, desde el plano de la poesía, de la literatura, de las artes, ¿no? Ahora, la cosa es que es cierto que habría habido, digamos, una relación entre esta búsqueda de la unidad, que fue la unión libre desde el nombre, la unión libre, ¿no? Queríamos unirnos, hacer un solo frente cultural de izquierda, formado por artistas y escritores, ¿no? Habría habido una relación entre este deseo de unidad paralelo al deseo de la unidad que hubo el 80 con la famosa Alianza Revolucionaria de Izquierda, ARI, que terminó un minuto antes de que se inscribieran en el Jurado Nacional de Elecciones porque se pelearon y se estalló en 1000 pedazos y eso se fue al diablo. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, Hasta tipo de izquierda unida, pero ya no regresaron con tanta fuerza, ¿no? claro, después ya fue la Izquierda Unida, pero eso ya fue otra cosa. Y con menos fuerza, como te decía. Entonces, Roger, ya, entonces nos situamos en el siguiente eslabón de tu procesión poética, ¿no? Comunitaria. Entonces termina con la Sagrada Familia, pasas ahora a cero segunda o ya, bueno, tercera, la fase ochentera, digamos, de hora cero. Y luego te vas desencantando también ya, quizás, de esa proposición que, bueno, tenía, bueno, más de 10 años, ¿no? Ya tan rupturista no podía ser. Bueno, lo que pasó simplemente es que yo comencé a ver que efectivamente Hora Cero era un producto de los 70, pues. Y yo veía que habían otras cosas que surgían en Lima. Por ejemplo, todo lo que es la Lima Chicha como fenómeno cultural, ¿no? Eso surgía con mucha fuerza y eso me interesaba mucho, me obsesionaba eso. Y entonces la fundación de Cloaca tiene que ver con este deseo de representar esa Lima Chicha que estaba naciendo, que estaba apareciendo, aparte de otros fenómenos que me impactaban mucho, por ejemplo, el surgimiento del narcotráfico como una fuerza terrible que todo lo corrompía. Eso comienza a surgir fuerte ahí el año 81, 82. Por otro lado, estaba el asunto de que la famosa democracia burguesa que lleva el poder a Belaúnde Terry el 80, pues no resolvió ninguno de los problemas fundamentales del pueblo peruano. Y eso también me preocupaba mucho, porque más bien este gobierno implementa una política económica neoliberal que llevaba a una miseria más atroz, a las masas, a los trabajadores, ¿no? Y eso a mí me impactaba muy profundamente, ¿no? Entonces, por eso decíamos, esta sociedad está podrida, es una sociedad cloaca. Por eso es que le pusimos movimiento cloaca, le cambiamos a la letra K para darle un toque vanguardista al asunto, ¿no? Pero quería referirse a que el Perú era una cloaca, a eso se refería. Esa referencia del cambio de la C por la K luego fue asimilada por la gente de la onda subterránea, ¿no? En cierto modo, pues claro, porque habían, digamos, cloaca ya era bandera negra,
¿no? La propuesta de Cloaca era anárquica, porque yo personalmente, por ejemplo, ya me había desengañado de la izquierda, digamos, que había en el Perú, desde esa cuestión de la ARI que acabamos de comentar, que fue algo pues imperdonable, ¿no? Porque las masas estaban a la expectativa de la unidad de la izquierda con la ARI y se rompen la noche anterior al cierre final de la inscripción de candidatos, ¿no? O sea, sinceramente una estupidez absoluta, ¿no? Digna de enanos, pues, estos líderes, ¿no? Y eso a mí me desengañó muchísimo. La verdad que eso me desengañó muchísimo y ya no quise saber nada de eso y me volví anarquista total. Entonces, para mí en ese momento ya la izquierda y la derecha eran la misma, el mismo A mí derecho. me presencia. Sí, y justamente poco después, una banda como Narcosis tiene una canción donde dice, y lo digo con perdón del público, ¿no? Se llama En mi circo la canción y dice, la derecha y la izquierda son la misma mierda, dice la canción de Narcosis, ¿no? O sea, es verdad que ha habido pues una relación, aunque no es una relación directa, o sea, es decir, ha habido una coincidencia, diría yo, ¿no? En la visión de las cosas, el enfrentamiento al orden establecido en el plano de la cultura, ¿no? Porque el rock subterráneo tiene su propio origen, ¿no? Es otra cosa. Además que el rock subterráneo surge cuando Cloaca ya no existía, ¿no? Ahora, yo personalmente, como persona, yo sí me vinculé ya como individuo, o sea, como individualidad, me vinculé a las 5 bandas fundadoras desde un principio, eso sí es verdad, es decir, a Leucemia, Narcosis, Autopsia, Guerrilla Urbana y Escuela Cerrada, que son las 5 bandas fundadoras. Es verdad que yo he sido amigo de varios de estos músicos de rock que formaban estas bandas, pero ya no era Cloaca, sino era yo a nivel personal. Sin embargo, ellos sabían que había existido Cloaca y bueno, había algún tipo de relación. Bueno, Hay entonces habría que precisar entonces que Cloaca duró más o menos que 2, 3 años. 2 años, O sea, del 2 años, 82 al 84. Y se correcto. cerró. Sí, así fue. Correcto. Y ya no se dieron intentos de querer extender ese periodo porque luego tú ya participaste de otros grupos. Bueno, No lo hago para buscar la suspicacia, pero te digo, o sea, no como Hora Cero, que hasta la fecha dicen que hay una continuidad, no sé, son como casi medio siglo de continuidad de una vanguardia rupturista, ¿no? Bueno, es un poco paradójico, pero se da, ¿no? sí, no, Cloaca cerró el Cloaca, círculo en el año 84. sí, Cloaca cerró el círculo y se acabó. Ahora, es cierto que el año 86 hubo un rebrote de Cloaca, pero fue Cloaca Internacional en París, que la hizo José Alberto Velarde, un pata que había estado en Cloaca, que sacó un par de revistas y hizo un par de publicaciones con el sello de Cloaca Internacional. Eso fue en París el 86. Ese fue el único pequeño rebrote de Cloaca después del 84, y ahí ya definitivamente se diluyó en el panorama, ¿no? Pero Porque, casi proféticamente, quizás ese anuncio de Cloaca Internacional anunciaba las carreras que iban a tener varios de ustedes en el extranjero, ¿no? Por lo menos en la Academia de los Estados Unidos, pero eso ya es muy posterior, por supuesto. Pero claro, centrémonos esta vez en Cloaca para no pasar a todos los movimientos que luego integraste en los 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba que tenía mucho que ver con Del Pueblo, no solamente por el periodo, sino quizás por esa onda de ser rupturistas con lo que había, ¿no? Aunque quizás a Del Pueblo se le notaba un punto más anclado en las tradiciones, por lo menos por la música que proponía un inicio, ¿no? Con los vientos, con la zampoña, etcétera, pero bueno, ¿cómo ves tú sí, el tema? Además que tú, hasta la fecha, eres muy amigo de Bustos, ¿no? Tienes un programa los domingos, sí, Punto Rock. Veo que tengo desde un hace tiempo segmento, tienes una tengo un sección literaria segmento, ahí, ¿no? sí, tengo un Sí, segmento de efectivamente. poesía en el programa de Piero, Kuntu Rock, de Piero con Dalmacia Ruiz Rosa, Samocot. Bueno, mira, lo que pasa es que Del Pueblo es una banda que yo no considero exactamente subterránea, porque yo a los subterráneos los ubico en el rock and roll. En cambio, Del Pueblo hace rock fusión, con instrumentos andinos, como tú has dicho. Entonces, para mí es otra cosa. Y es verdad que Cloaca y Del Pueblo tienen una alianza que empezó desde el año 82. Justamente cuando se fundaba Cloaca, se estaba fundando Del Pueblo.
¿ya? Y a mí lo que me interesó Creo es que el que, pueblo tiene un año más, ¿no? no, del pueblo nace el 82 también. Del pueblo nace el 82, Ah, ya, ok, vale. sí, al mismo tiempo, ¿ya? Y entonces, Ya, a mí lo que me perfecto. interesó es que del pueblo planteaba que el trabajo de ellos era la música barrio, decían. Así tipificaban su obra, música barrio. Y para Cloaca era muy importante esto, porque en Cloaca también tratábamos de hacer una especie de poesía oral de las esquinas de los barrios, ¿no? Con la jerga de lumpen, etcétera. Entonces había una relación que yo la notaba y así es como desde abril del 83, en un recital que hicimos en el Auditorio Miraflores, del pueblo comienza a participar en todas las presentaciones de Cloaca y se genera una intensa amistad y relación de respeto y trabajo mutuo que continúa hasta la actualidad, pues como tú bien has señalado, ¿no? Eso es lo que pasó con Del Pueblo. Pero mira, ya que tú lo mencionas, este factor de este ensalzamiento del barrio, ¿no? O sea, indudablemente la caracterización que tenía el barrio o la esquina en esas épocas, pues ha variado sustancialmente, ¿no? Creo que ya en los años 90 eso ha desaparecido, por más que se puedan emplear diferentes tipos de jerga. En los 80 hubo una inclusión en el lenguaje que era generalizado, pues, ¿no? Por eso que Dian Noboa tiene un libro de Do a Fa, porque creo que le agregaban esa así. Yo escuchaba a gente en esas épocas de niño jugando con el lenguaje, poniéndole esa sílaba fa a las palabras y cambiando, pues, de alguna manera un sentido para que se entiendan entre ellos, ¿no? Claro. Pero ¿cómo llegó esa asimilación y de qué manera esto no había sido asimilado antes? O sea, aquí vean las peculiaridades que tiene los años 80 que en los 70 no lo trató ninguna otra gente, ¿no? Por más que siempre hemos tenido poetas que han querido ir por la cosa coloquial, pero no con esta caracterización, Roy. Precísanos, por favor. Bueno, para mí la precisión sería pues del espacio y del tiempo, ¿no? O sea, ¿dónde estaba surgiendo este lenguaje? En la Lima de las esquinas de fines de los 70, de comienzos de los 80, ¿no? Ese lenguaje es el que algunos poetas del movimiento cloaca trataban de usar o reflejar o manejar en sus trabajos. Eso es lo que yo te podría decir. O sea, hay una fijación espacio-temporal de este lenguaje, ¿no? Ahora, es verdad que ya en los 70 y aún antes han habido pues intentos de hacer esta inserción coloquial. Por ejemplo, en los 60, el año 65, Lucho Hernández escribía el famoso verso: Ezra, sé que si llegaras a mi barrio, los muchachos dirían en la esquina, ¿qué tal viejo? Che, su madre. O sea, la inclusión directa de un giro súper coloquial, como Sí, es pero se ve a un muchacho clase mediero hablando lisura, pero me parece que en los claro, años 80 ya querían utilizar una cosa directa como, no como si fuesen criminales mismos, ¿no? Pero casi. claro, Y hay una claro, exaltación claro. Lo de que los pasa es que, criminales de esa época, ¿no? O sea, Perochena, Django, ahora se hacen películas, pero claro. en esa época la De hecho gente yo tengo un poema, yo escribí un poema sobre Loco Bicharra, que era uno de esos de la época de Loco Perochena. claro. El Loco Bicharra. Yo hice un poema que se llama Reflexiones junto a la tumba de Loco Bicharra, porque nos identificábamos con esas cosas, ¿no? Un poema típicamente, digamos, del A momento eso de quería Cloaca. llegar. O sea, ¿cómo es que se hace esa identificación? Porque ahora a la gente le costaría creer, pero hasta en esas épocas, bueno, todos los barrios había pues algunos, ¿no? Fulanos que estaban al borde de la ley, ¿no? Y a la Sí, gente le gustaba, o a los jóvenes les gustaba. No sé si por la transgresión o por qué cosa, pero quizás en la onda de Robin Hood, ¿no? Pero todos los barrios tenían una gente a la que admiraban y creo que esa cosa explota en los 80 y luego desaparece es del posible, mapa. pues, No sé, te digo. es posible porque, digamos, bueno, yo que viví en Lima en los 90 y vivía en el barrio del Rímac, pues sí veía que todavía esto de la jerga en las esquinas funcionaba, ¿no? Tan es así que en mi libro Symbol yo pretendí captar ese lenguaje, un libro escrito por el año 89, 90. Entonces, yo todavía he visto eso. Ya después, ya no puedo comentarte porque yo ya salí del país, el 2000 salí del país, ¿no?
Entonces tal vez ha ocurrido lo que tú dices, pero yo ya no lo he visto, ¿no? Pero sí, o sea, en los 80 había esa situación, ¿no? Claro que sí. Es curioso y estaría para hacer una investigación, ¿no? Porque, claro, o sea, eso es como una suerte de antihéroes generacionales, debido quizás a lo pésimo que estaba el país, ¿no? Porque no hay que olvidar que el problema de la inflación y el mal manejo de la economía no se da únicamente durante el primer gobierno de García, ¿no? O sea, Belaúnde también tuvo un proceso inflacionario muy grave. Mucha Así es. gente lo olvida, ¿no? Mira, ahorita vamos a conversar con Ceballos, que casualmente tú mismo nos mencionaste que había hecho unas investigaciones, pero busquemos, a ver, de tu percepción, asimilar, ¿qué crees tú que ha sido el principal influjo o la relevancia puntual, ¿no?, que ha dejado Cloaca en el curso, ¿no?, de nuestra vanguardia, pues, que es siempre tan convulsa, intensa, los diferentes momentos en los que han emergido grupos de vanguardia, ¿no? Uno de ellos, Cloaca, indudablemente. A ver, tú como testigo, ¿no?, presencial, actor directo, ¿cómo es el tema, Roger? Bueno, yo creo que algunas cosas que planteó Cloaca, por ejemplo, el hecho de que desacralizar el arte, ¿no? Era un planteamiento central de Cloaca. O sea, quitarle todo este halo romántico o no sé qué elevado del arte, ¿no? O sea, nosotros pretendíamos llevar el arte a la vida cotidiana. Para nosotros el arte no era algo que estuviera elevado por allá, oh, el arte, la luna, todo eso, no, nada. Para nosotros el arte estaba en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. De ahí viene la onda del habla coloquial diaria, pues, ¿ves? O sea, era restituir el arte a la vida cotidiana, porque nosotros no atracábamos con la idea pituca burguesa del arte como estatus. O sea, nada que ver con eso. Para nosotros el arte era una necesidad del pueblo, de los trabajadores, de cualquier persona, ¿te das cuenta? Entonces, había que restituir el arte a la vida cotidiana, de todos los días, no de esa vaina, pues, como estatus, el arte como estatus. No, no, no. O sea, el arte es una necesidad vital del ser humano, es lo que nosotros planteamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mensaje, creo yo que de alguna manera, bueno, digo, ojalá trascendió y de alguna manera, pues, ha podido llegar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Del país, porque a veces veo que no tienen esa actitud, pero por lo menos hay una insinuación hacia eso que me parece importante, ¿no? Entre los elementos que trató de digamos, comunicar el movimiento cloaca en aquellos 80s. Por la onda quizás, pero indudablemente en el sentido comunitario, no sé, porque hubo varios otros grupos, por supuesto, en los años 90, ¿no? No te voy a comprometer a que es una impresión sobre ellos, no es ese el motivo de que yo los mencione, pero digamos, para dar una idea del cambio que hay entre la intensidad de unos y otros, ¿no? O sea, pones el grupo Neón, o el grupo Noble Caterva, o después en un grupo Imanense, o sea, siempre que hay amigos forman su grupo, ¿no? Y así en el curso de la vida hasta la fecha, pero nunca más creo que con ese tipo de intenciones tan, no rupturistas, ¿no?, sino de quebrantar el orden establecido. Por eso te decía, la vinculación política, bueno, tú la estás señalando como anarquista, pero en el tránsito que va de Velasco hasta Belaúnde, entre Morales Bermúdez y Belaúnde, acaban desestabilizando todas las medidas, de alguna manera, de progreso que había interpuesto Velasco. Entonces, los 80 era pues un caldo de cultivo, como todos lo sabemos, para cosas muy intensas, ¿no? Algunas negativas, por supuesto, en el ámbito político, pero Cloaca, dentro de su perspectiva, fue el último boom, ¿no?, de Yo las pienso, vanguardias rupturistas, yo pienso que quebrantadoras sí, del orden pues, establecido. me parece que sí, es decir, es interesante lo que tú planteas acerca de que sí, ya cuando se desemboca en lo de Belaúnde ya era un caldo de cultivo total para la insurgencia y para el cuestionamiento, digamos, en todos los niveles, ¿no? Porque ya el país era un caos, sin duda, en ese momento, porque se había terminado lo que podríamos llamar
ese estado de bienestar, por lo menos entre comillas, que había durante Velasco, la crisis que produce Morales Bermúdez cuando hace todo el desmontaje completo de los avances que había hecho Velasco, y ya cuando llega la famosa democracia burguesa, ya era un caos total y un sálvese que pueda, sin duda. Eso es lo que sucedió para el pueblo peruano, ¿no? Eso es lo que pienso. Claro, eso te lo comentaba solamente para tratar de interpretar y de entender cómo es que se da Cloaca y cómo es posible que en las últimas 2 décadas, ¿no? del siglo presente, ¿no? Con estas apariencias de crecimiento y todo lo demás, en el arte que no se ha propuesto pues nada que dé con claridad, creo yo, una lectura, ¿no? de este proceso de apariencias. Bueno, en política tampoco, pero ya de eso no vamos a hablar por más que esté ahora mismo Perú Libre pues, en el ejercicio de gobierno, ¿no? Porque este mes y semanas que hay de gobierno dan para un montón de apreciaciones muy críticas, pero no es la ocasión. Te agradezco tu participación, Roger, tu testimonio. ¿Quisieras agregar algo más antes de despedirnos para conversar con Juan Ceballos de algunos aspectos más técnicos quizá del movimiento Cloaca? Solamente quiero agradecerte, Percy, por tu cordialidad y tu sagacidad siempre de periodista y analista, y por esta invitación que me ha permitido recordar lo que fue el movimiento Cloaca y lanzar siempre una línea de esperanza, como dijo el poeta español Garcilaso de la Vega, un rato se levanta mi esperanza, ¿no? Hay que tener una esperanza todavía de que es posible hacer una vida mejor para todos nosotros. Una vida mejor y siempre tu militancia en la poesía, ¿no? Y siempre en poesía. Roger, ¿para cuándo tus memorias? ¿Tus memorias de la poesía peruana? Estoy escribiendo. ¿Hay alguna historia? Estoy escribiendo el libro y todavía más adelante ya anunciaré cuando salga, vaya a salir. Perfecto, perfecto. Perfecto, Roger. Un gusto entonces. Gustazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vamos, okay. Radio Miraflores. Gracias. Al bloque final para conversar con Juan Ceballos. Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Ahora vamos a conversar con Juan Ceballos, que es un académico, ¿no? Especialista en literatura, profesor de la Universidad Estatal de Ohio. Ha hecho varias investigaciones, tiene diversos escritos que pueden hallar en la web sobre el movimiento Cloaca, sobre algunas claves de interpretación de la propuesta estética y política del movimiento, respecto de cuya fundación acabamos de conversar con uno de sus integrantes fundamentales y primordiales, ¿no? Roger Santibáñez. Entonces le damos la bienvenida a Juan Ceballos. ¿Cómo estás? Adelante. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Para hablar sobre un grupo poético, ¿no? Artístico, ¿no? Al cual estuve muy cerca, ¿no? Porque pertenecimos todos a la generación del 80. Bueno, y aquí, ¿no? Dispuesto a contestar tus preguntas. Sí, lo primero que tratar de hacer una precisión de la ubicación de Cloaca, ¿no? En el proceso de nuestra tradición poética, sobre todo desde el aspecto de las vanguardias, ¿no? Que para los que no estén enterados, o sea, el Perú es uno de los países, ¿no? De habla española
cuyos procesos vanguardistas han sido no solo de los más rupturistas, sino que han dado quizás a muchos de los mayores y mejores poetas de la lengua, ¿no? Entonces, partiendo de Elvigo Vallejo. Entonces, coméntanos, a ver, Juan, algo en este sentido. Bueno, el grupo Cloaca se ubica dentro de la tradición literaria peruana y literaria latinoamericana, y podría ser en lengua española, ¿no? Como un grupo de ruptura, ¿no? Bueno, a pesar de que yo en mi primer libro sobre Cloaca, yo evito llamarlo un movimiento neo-vanguardista, bueno, como la crítica lo nombró, ¿no? En ese momento, bueno, sí, comparte, ¿no? Muchas características, ¿no? Con la vanguardia, es decir, los miembros con sus distintos proyectos poéticos, ¿no? Tratan de, primero, experimentar con el lenguaje, ¿no? Digamos que es un rasgo vanguardista, ¿no? Y ya entre ellos recuperan, ¿no? El habla popular, ¿no? De la ciudad, ¿no? Hay ese esfuerzo que se nota, ¿no? Y no solamente el habla popular, ¿no? En general, sino ellos trabajan con el lenguaje de los bajos fondos, es decir, con el lenguaje En del general, ¿no? lujo, de Hay las como una obsesión prostitutas. con la cosa criminal, ¿no? Sí, como ha ocurrido, ¿no? Dentro de la literatura universal, sí. Pero aquí es con el lenguaje y Como lo hizo también, François Villon, ¿no? En su época. exactamente, sí. Y bueno, hay una larga tradición, ¿no? De poetas, ¿no? Que trabajan Claro. con este tipo, ¿no? De dialectos, de hablas. Y otro aporte también que se reconoce del movimiento Cloaca era de que ellos, junto a su recuperación de estos lenguajes, digamos, marginales, ellos también, con una suerte de antropólogos, exploran estos mundos, la cultura, se ponen en contacto, ¿no? Con el mundo, por ejemplo, de la prostitución, ¿no? De los bares venidos a menos, ¿no? De las barriadas, etcétera, ¿no? Y esta propuesta, ¿no? Es bastante radical, ¿no? Para la época, ¿no? Y a partir de estos se nutren, realmente entran en otros espacios, ¿no? Y empiezan a trabajar con el lenguaje, ¿no? Y los frutos más maduros, ¿no? Se ven años más tarde, ¿no? Luego de hacer estos experimentos artísticos, ¿no? Y aquí tenemos el gran poemario que para mí, ¿no? Se puede comparar con Trilce de César Vallejo, es Symbol, ¿no? De, de Roger Santibáñez, ¿no? Roger, claro. O algunos, Pero mira, Juan, tratemos de circunscribirnos solo al periodo de Cloaca, ¿no? Para ser exhaustivos con Cloaca, porque ya Roger, acabo de conversar con Roger, ¿no? Él casualmente menciona su libro que ella define de los 80. Bueno, Roger ya estaba hasta en otras cosas, ¿no? Entonces, él ha dicho, digamos, que el periodo de actividades directas de Cloaca son del 82 al 84 sí. y nada más, salvo que tú puedes tener tu otro parecer, legítimo, ¿no? Pues, en tus investigaciones de repente salía otra cosa. Bueno, del 80 al 84, ¿no? Justo en mi libro, ¿no? Yo, bueno, llamo al grupo Cloaca como un laboratorio artístico, digamos, es decir, que todos estos jóvenes poetas, ¿no? Que estaban entre los 18 y 25 años, ¿no? Los más jóvenes tenían como 18 y los mayores 25, realizan una serie de experimentos en este laboratorio, ¿no? Están haciendo una serie de pruebas, ¿no? Precisamente, ¿no? Representando mundos desconocidos, pues utilizando diversos lenguajes, ¿no? Y aquí todavía no hay, bueno, salvo Roger, ¿no? Todavía ninguno ha publicado un libro, ¿no?
sino han publicado poemas sueltos, cuentos sueltos, con el caso del narrador, ¿no? Edián Novoa. Pero aquí se ve, ¿no? Esa efervescencia donde están, ¿no? Cada uno experimentando a su manera. Es decir, el grupo Cloaca es bastante diverso en cuanto a propuestas artísticas, ¿no? Quizá lo que los une son sus propuestas ideológicas frente al orden establecido de la época, pero respecto al arte, digamos, a la literatura, cada uno está experimentando, ¿no? De diversa manera, ¿no? Y eso es lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces es un laboratorio. Tú dices, es un laboratorio, pero únicamente por los miembros de Cloaca o también por la proximidad que tenían con otros grupos que también estaban haciendo una exploración muy intensa, ¿no? En lo bueno, musical, claro, del pueblo, en lo pictórico, indudablemente el grupo Huayco ya estaba en esas épocas. el También, ¿no? grupo Huayco es anterior, ¿no? El grupo Claro. de artes plásticas Huayco es anterior, pero el grupo Cloaca se nutre de su propuesta, porque el grupo Huayco, bueno, tuvo una propuestas bastante parecidas en cuanto al rescate, ¿no? De lo popular, de la utilización de materiales, ¿no? Artísticos que no se habían, que a nadie se le había ocurrido utilizarlos hasta la época, ¿no? Como las latas, por ejemplo, de leche Gloria, ¿no? Para producir arte, etcétera. Sí, pero Bueno, el grupo... Andy Warhol había hecho eso con la sopa Campbell, ¿no? Bueno, claro, mucho anterior, ya como 20 Por eso te años decía lo del después. laboratorio y la factory, ¿no? Que era casualmente el Claro, es un ambiente de laboratorio, Warhol claro, con toda la gente, ¿no? claro, Tiene su bueno, grupo, sí, ¿no? Velvet Underground, todo buena lo demás. comparación, sí. The Factory, ¿no? Era un laboratorio artístico, ¿no? Donde Andy Warhol, ¿no? Se juntaba, ¿no? Con todo un equipo, ¿no? Porque Andy Warhol tenía toda una cuadrilla, ¿no? De artistas. Él no era el único, sino había Bueno, un grupo. él tenía una producción hasta cinematográfica, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y el grupo Cloaca, bueno, también, porque el grupo Cloaca tenía una concepción de arte total, ¿no? Es decir, daba lugar, ¿no? A las artes plásticas, al performance, a la música, ¿no? De ahí sus alianzas, ¿no? Del grupo Cloaca, por ejemplo, con grupos, ¿no? de rock, que luego se convirtieron en rock subterráneo, unos pocos años más tarde, ¿no? Y hay también su conexión con del pueblo, del barrio, ¿no? Algunos artistas como Polanco, etcétera, muy cercano al grupo Huayco, ¿no? Más Claro. joven, pero muy cercano. Sí, sí, sí. Y esto es, digamos, nuevo, ¿no? Porque tanto escritores contemporáneos, ellos estaban en otras propuestas un poco más convencionales. El grupo Cloaca está haciendo todas estas cosas, ¿no? Que es Juan, por bastante... favor, entonces, antes de pasar a otro elemento del desarrollo teórico acerca de Cloaca, tendríamos que precisar entonces saber cuál sería la diferencia, ¿no? Capital entre Cloaca y grupos literarios anteriores, ¿no? Creo que en ese momento sí sería, bueno, es pertinente hacer una comparación con Hora Cero, que había sido el gran movimiento, ¿no? Que quería hacer una ruptura, se mandaron pues, con los famosos manifiestos, la polémica que hubo con Cineros, que según ellos se tumbaban todo el orden establecido por las poéticas anteriores a ellos, ¿no? Que era pues una jactancia no del todo exacta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia primordial entre Hora Cero y Cloaca? Como para que se ubiquen a ver los que son aficionados a la literatura Bueno, peruana. Hora Cero es un grupo anterior definitivamente, ¿no? De la generación anterior, de la generación del 70, 70 y 70. tal. El grupo Cloaca se considera grupo del 80. Bueno, el grupo Cloaca radicaliza, me parece, la propuesta de Hora Cero, ¿no? Hora Cero ya, para ellos era muy importante el concepto de pueblo,
¿no? O de lo popular. Y ellos exploran el mundo, ¿no? Urbano, popular, en este caso Lima, desde una perspectiva bastante provinciana, ¿no? Recuperan el lenguaje coloquial con una poesía conversacionalista. En cambio, el grupo Cloaca es más radical en su propuesta. Entonces, ¿con el lenguaje o políticamente? Primero, hay que hacer la separación. Primero con el lenguaje. Empiezan a explorar el lenguaje de lumpen, ¿no? Para poner como ejemplo, ¿no? O el lenguaje de las prostitutas, etcétera, cosa que no se le hubiese ocurrido al grupo Hora Cero. Y políticamente también, ya sabemos que el grupo Cloaca tuvo una propuesta antisistémica muy fuerte, ¿no? Básicamente en sus manifiestos, ¿no? Abiertamente, ¿no? Está en contra, ¿no? De la inserción del neoliberalismo en el Perú, sobre todo cómo el neoliberalismo afecta, ¿no? A los jóvenes, ¿no? ¿Ya se hablaba del neoliberalismo en esas épocas o era una cosa Sí. más anticapitalista? No, ya se hablaba, ya se distinguía bien en los años 80, ¿no? Porque si hacemos un poco de historia política, historia económica, vemos de que la dictadura de Morales Bermúdez, ¿no? Introduce ya las políticas neoliberales, ¿no? En el año 75, ¿no? Con su proceso de desmantelamiento de todas las reformas que hizo Velasco Alvarado. Pero cuando en 1980 gana las elecciones, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, cualquier persona, ¿no? De que tenía un poquito de información, ¿no? Información política, económica, ¿no? Y ya se da cuenta de que algo ha cambiado radicalmente en el capitalismo. Indudablemente. O sea, yo me Y refería se al habla del neoliberalismo y por eso se habla... de Washington es posterior, ¿no? Hay una frase, ¿no? Que de la época es el vendaval neoliberal, ¿no? Es una frase que circula mucho en los círculos, ¿no? De izquierda, antisistémicos de la época, ¿no? Y aquí es donde el grupo Cloaca es bastante representativo, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta cómo todas estas políticas a los jóvenes los dejan sin futuro realmente, ¿no? Estaba en el desamparo, ¿no? En Claro, el bueno, en todo desamparo caso, en los total. 80, bueno, también se dan los gobiernos de Reagan y de Margaret Thatcher, que, bueno, son significativos respecto de este tipo de políticas económicas, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿no? indudablemente se ven ellos, bueno, los que no estudiaban se veían en unos aprietos tremendos, ¿no? E inclusive los que estudiaban. Sí, Mucha sí, gente se iba, por ejemplo, a Venezuela, trataban de llegar a los Estados Unidos. Es en ese claro, momento que empieza la fuga de talento, ¿no? De alguna manera también. Bueno, y de claro. gente desesperada, ¿no? Claro, y como correlato también empieza la guerra interna, ¿no? Bueno, o el Ese es conflicto contra el terrorismo de la izquierda, guerra ¿no? interna, ¿no? O sea, que lo de la guerra interna es un término que es muy problemático, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, utilízalo bajo tu responsabilidad, ¿no? Pero yo sí, sí, hago esa sí. advertencia, ¿no? Porque no veo de que se haya dado una determinación geográfica, ¿no es cierto?, en los movimientos subversivos como para que sea la guerra, pero algunos académicos lo utilizan Sí, y con sí. esa advertencia sigue utilizándolo, ¿no? Ya, Para que quede constancia, ¿no? Claro, ¿no? sí, sí, sí. Adelante, ¿no? Sí, sí, asumo mi responsabilidad. Sí, empieza el conflicto armado, ¿no? Normal, que dice la CBR, ¿no? Bueno, también. Pues adelante, Sí, por favor, Juan, sí, continúa. sí, entonces aquí radica la importancia, ¿no? Que el grupo Cloaca se da cuenta de esto, ¿no? Y varios de sus manifiestos van en este sentido, ¿no? Denuncian y protestan, ¿no? Contra básicamente los excesos, ¿no? De la represión del Estado, ¿no? Porque ya sabemos que hay una política antisubversiva, ¿no? Muy fuerte y ellos declaran, ¿no? Su oposición a esta política antisubversiva, ¿no? Y bueno, y esa es, digamos, la propuesta, ¿no?
política, ¿no? Y aquí también se diferenciaría, ¿no? Un poco del grupo Hora Cero, ¿no? Ya que tú estás buscando diferencias entre todos los grupos, ¿no? El grupo Hora Cero, bueno, es antisistémico, pero es antisistémico, digamos, en términos generales, ¿no? Como un estado de ánimo de los jóvenes, y los jóvenes, bueno, lo que define un joven es estar en contra, ¿no? Pero ojo que hubo algunos integrantes de Hora Cero que sí recibieron instrucción para ser guerrilleros, aunque luego No, no lo llevaron a cabo. Tengo entendido, por ejemplo, el finado Mora, ¿no? Bueno, que creo que Mora había tenido esa instrucción, pero no cuando participaba en Hora Cero, sino cuando participaba en un grupo anterior, creo que Estación con Reunida. Rosa Ribeiro, ¿no? Era el grupo Estación Reunida. Estación Reunida. Sí, ¿No? un grupo un poquito anterior, ¿no? Porque también Sí. el grupo Hora Cero es... No, entonces Hora Cero no tuvo militantes que hayan participado por ni siquiera en una instrucción guerrillera, ¿no? Sí, La Mora sí. lo había hecho antes. Pero bueno, Sí, adelante. porque el grupo Hora Cero también hay que considerar que tiene como dos etapas, ¿no? Es decir, el grupo Hora Cero, hay un grupo, el fundador, que son un poquito mayorcitos, y luego hay una segunda etapa, ¿no? Porque el grupo Hora Cero como se reconstituye en una segunda etapa en 1977, y ahí es donde entra, ¿no? Un grupo de poetas más jóvenes. Sí, Una etapa hay que siempre hay que mencionar contra la que uno de los fundadores, que fue Ramírez Ruiz, estuvo plenamente, ¿no? Contrario y que hizo inclusive manifiestos en contra de ello, ¿no? Exactamente. Palabras Urgentes 2, creo, si no me equivoco. Sí, Buenazo, sí, lo pueden sí, buscar en exactamente, internet. sí. Juan Ramírez Ruiz no estuvo de acuerdo, ¿no? En la resucitación del grupo Hora Cero, ¿no? Para Ramírez Ruiz, Hora Cero ya había muerto, su propuesta ya no tenía lugar, pero Jorge Pimentel, ¿no? Lo refunda, ¿no? Un día vamos a ver de invitarlo a Jorge Pimentel a ver ese tema. a Pero está bien. Tulio Entonces, Mora. Juan, sigamos entonces con el curso de esta determinación de la radicalidad de Cloaca, ¿no? Entonces estábamos con el tema del lenguaje, ¿no? El Sí. retorcimiento del lenguaje. Ya no en balde muchos de sus integrantes luego derivaron en una prédica más o menos barroca, o barroca de plano, ¿no? Claro, sí, neobarroca, ¿no? Sería en el caso Así le dice, ¿no? de bueno, el caso de Roger Santibáñez, bueno, en otros casos unas mezclas. Es que cada caso en el grupo Cloaca, y aquí su valor también, cada caso es distinto. Entonces tendríamos que hablar de propuestas, digamos, poéticas distintas, ¿no? Entonces, por O ejemplo... sea, entre Ramos, Dreyfus, Soto, Santibáñez, ¿cuáles serían los otros poetas que habría que rescatar del movimiento Cloaca, Juan? Bueno, otro que se está volviendo poco conocido con el paso del tiempo es, por ejemplo, Guillermo Gutiérrez, ¿no? Quien, bueno, fue uno de los expulsados, ¿no? Sí, y habría que rescatarlo, ¿no? Y por casualidad encontré un manuscrito de uno de sus poemarios, ¿no? Que vamos a ver si es posible, ¿no? Publicar, ¿no? Él está un poco alejado de la vida literaria, pero sería bueno revalorizarlo. Por ejemplo, él es una propuesta que, digamos, él escribe una poesía onírica, ¿no? Casi surrealista. Ah, qué Sí, interesante. surrealista, ¿no? Y que sus referentes, bueno, por un lado son mundos inventados, pero por otro lado sus referentes son culturas nórdicas o civilizaciones ya desaparecidas, ¿no? Y No me digas que un tono épico, porque si agarra estos referentes es como para que se lance por una cuestión más épica, ¿no? exactamente, sí, tiene un tono. Estaría bueno mezclar eso con los bajos fondos, ¿no? Exactamente. Los bajos fondos No, y solamente para como demostrarte, efecto ¿no? Que, fundamental. por ejemplo, contrasta, ¿no? Con las exploraciones en el lenguaje que están haciendo tanto
Roger Santibáñez, como Mari Soto o como también, ¿no? Domingo de Ramos, ¿no? Porque Domingo de Ramos empieza, ¿no? A trabajar el lenguaje, ¿no? Del pueblo joven, de la barriada, todo ese mundo de inmigrantes, ¿no? Que están aprendiendo el español, que están conociendo la ciudad, etcétera. Y esto en contraste con lo que hace, digamos, Guillermo Gutiérrez, ¿no? Entonces, sí, hay las propuestas. Y luego también ya Mariela Dreyfus, ¿no? También una poesía bastante sofisticada y de alguna manera le está haciendo lo que están haciendo varias de sus contemporáneas, está explorando el mundo del erotismo, pero desde una perspectiva femenina, ¿no? Toda la problemática de la mujer, ¿no? Etcétera, ¿no? Y Mari Soto, ¿no? Una poesía más política, más reivindicativa, pero desde una perspectiva femenina, ¿no? Sí. Ahora, estamos en el tema, bueno, cloaca, la marginalidad, el lumpen, muy interesante lo de estas ensoñaciones épicas de Gutiérrez, ¿no? Habría que ver esa producción pronto. Pero a Cloaca le han hecho un reconocimiento y un homenaje, por ejemplo, en Petroperú hace pocos años, que causó, no sé si un alboroto, pero por lo menos te acuerdas, hubo unos comentarios sí, de con los 30 años. y toda la gente decía, ¿cómo es posible, no? Que esta gente llegue por estos lados. Lo pueden buscar en el YouTube. Sí. Francamente, para reírse uno tiene cierta propensión sádica, ¿no? Por la ignorancia. Sí, fue un homenaje. Veamos ese elemento de un grupo rupturista y marginal a ser homenajeados por una institución pública y como Petroperú. A ver cómo se ve esa evolución, Juan. Bueno, hay que contextualizar, ¿no? Se da eso durante el gobierno de Humala, ¿no? Entonces, recuerda que Humala no tuvo un apoyo de la izquierda, ¿no? De la izquierda institucional. Y es así como llega a Petroperú, ¿no? A ser el gerente general de Petroperú, ¿no? Campo Único. Entonces, Campo Único, que aparte de ser un buen economista, ¿no? Es ingeniero en realidad, ¿no? Hace ingeniería económica, todo. Es una persona muy culta. Y él se dio cuenta, ¿no? Del valor del grupo Cloaca, ¿no? Bueno, de alguna manera hay vasos comunicantes, son entre izquierdas, ¿no? Entonces tienen algo en común y Campo Único tenía el poder y les quiere reconocer. Y utiliza para eso los fondos del Estado, porque Petroperú, ¿no? En esa época todavía era, ¿no? Una empresa del Estado, ¿no? Ahora está parcialmente privatizada, pero no hay ningún problema con el reconocimiento estatal, ¿no? Sino que es más o menos paradójico, ¿no? Que un grupo que era pues antisistema pase a ser, digamos, muy reconocido por el Estado, ¿no? Pero es algo anecdótico. En todo caso, Campo claro, Único podría ser amigo, no hay ninguna clase de problema, ¿no? Claro, es que las instituciones las hacen las personas, ¿no? Entonces depende quién está en la institución, ¿no? Entonces, por eso hay que irse de una buena coincidencia, ¿no? Está Campo Único, un tipo de una izquierda moderada, es un típico caviar sería, ¿no? Entre los términos que se utiliza. Y por otro lado están los tipos rebeldes, anarquistas, con quienes, bueno, pero coinciden Juan, en algunas cosas. Si sigues tú la coyuntura política, ¿no? Del país, porque sé que estás en los Estados Unidos, o sea, si se hiciera una conmemoración a Cloaca en este momento, o sea, indudablemente se les tiraría de ser subversivos, de haber sido subversivos, ¿no? Porque tú sabes también que existe, no una leyenda negra, o quizás alguna caracterización de algunos integrantes que siempre ha dado que hablar, que Cloaca era pues un movimiento vinculado a, inclusive hasta la subversión, ¿no? No, bueno, claro. Y hay gente que ha escrito sobre eso, ¿no? Sí, fue así. Roger ya ha puesto, digamos, un punto sobre la I, él dice, yo he sido anárquico, y él nos ha dado su testimonio, ¿no? O sea, pero siempre hay ese tipo de insinuaciones, y te comento, ¿no?
con el clima político en el que estamos en este instante, si hubiera ese tipo de conmemoraciones, seguramente que pedirían la cabeza, ¿no?, del titular de esa institución antes de las 24 horas de ese homenaje, ¿no? Claro, mire, desde mi perspectiva, bueno, el grupo Cloaca y sobre todo algunos miembros han sido, en términos peruanos, terruqueados varias veces. Claro, Han sido bueno, más terruqueados. directamente, ¿no? Pero han utilizado el terruqueo, ¿no? Yo diría más por envidia, celos poéticos, ¿no? Utilizando, ¿no?, las ideas de algunos miembros, ¿no? Que, bueno, hasta el momento no hay un solo documento. Es necesario que los nombres, ¿no? O sea, en la web hay mucha información al respecto, si hay alguien que le interesa puede ir a navegar, ¿no? No te preocupes, ¿no? Sí, entonces ese es el problema, ¿no? Que cómo la envidia, el celo poético, etcétera, ¿no?, lleva a utilizar una acusación que es muy fácil, ¿no? Pero si tú investigas bien, no hay un solo atestado policial contra un miembro del grupo Cloaca. Digamos, no hay un atestado policial, no hay un juicio, es decir, el aparato del Estado no tiene, ¿no?, ningún elemento como para acusarlos, ¿no?, de ser miembros de Sendero Luminoso o ser colaboradores de Sendero Luminoso. Recuerda que hay una ley, ¿no?, que todavía está vigente, la apología del terrorismo, ¿no? No, es un Entonces, delito. si ellos, Claro. si realmente hubiera una evidencia, una prueba de que son cercanos a Sendero o Luminoso, son senderistas, hubiese sido fácil, ¿no?, desde las cortes de justicia, ¿no?, acusarlos y enjuiciarlos, ¿no?, y apresarlos finalmente, ¿no?, por apología del Bueno, pero terrorismo. también hay otras cosas que quedan un poco en la nota típica, ¿no? Sí. Porque ahora tampoco no lo vamos a ver. Yo no puedo decir tal y cual de Cloaca, lo han dicho, pero sabemos de un montón de gente que una vez que están ebrios, ¿no es Bueno. cierto?, ya se ponen en un plan de ser pro cualquier cosa, ¿no? Inclusive pro senderistas, pues de repente puede ser por un efluvio de la propia borrachera de cada quien, no sé. Como que se la dieran de valientes algunos, ¿no? O sea, no hay Claro, problema. sí, pues a veces esos son los excesos del malditismo, ¿no? ¿No? Que Sí, quieren ser... mira, Juan, veo ya tenemos que finalizar por hoy. Mira, en un minuto o dos, alguna conclusión que creas pertinente para que los aficionados a la literatura o inclusive los investigadores puedan orientarse cuando tratan de llegar a tener una interpretación, ¿no?, del movimiento Cloaca, de su trascendencia, su relevancia, o por lo menos su impronta en el quehacer y en el devenir de la poesía peruana. Por favor, concluyamos con eso, brevemente. Bueno, entonces yo bueno, aconsejaría, ¿no?, a los interesados en el grupo Cloaca y sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que lean su obra, ¿no? Más allá de las leyendas negras o las leyendas favorables al grupo, ¿no? Y mantengan ese espíritu, ¿no?, de ruptura, ese espíritu juvenil de ruptura, que siempre hay que estar descontento, ¿no?, frente a las cosas que que ocurren, ¿no?, en la época de cada uno. Bueno, el grupo Cloaca en los años 80 tuvo otros problemas, pero ellos se manifestaron, ¿no?, contra ese orden establecido. Ahora estamos en otro siglo, 2021, los jóvenes tienen otros desafíos, otros problemas, pero siempre estén atentos, ¿no? Y hay que mantener ese espíritu juvenil de ruptura, de contradicción. Es decir, no hay que someterse ni aceptar el orden tal como es, ¿no? Porque si eso hacen los jóvenes, simplemente el Perú no va a tener futuro, ¿no? Y el futuro, Bueno, ya sabemos, está en teniendo los el jóvenes. conocimiento de qué cosas tienen que cambiar, ¿no? Porque es algo de lo que Sí, parece un montón de gente no sabe qué hacer. sí, Esto podría indicarse como el primer movimiento de esta sinfonía de ruptura con González Prada, el gran exactamente. rebelde. Así que, en una evocación de ese maestro de la rebeldía en el país, vamos a despedirnos por el día de hoy. Te agradezco tu participación, Juan.
De igual modo, Bueno, gracias por invitarme, ¿no? Y de compartir algunas ideas, ¿no? Sobre este momento importante, ¿no? De la poesía peruana. Bueno, hasta pronto. igualmente. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, en Radio Miraflores Televisión. Que tengan una gran semana, o lo que queda ya de esta semana.